Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 1 de la materia Impugnación Procesal de la maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión veremos recursos, su concepto, su fundamento y sus características, así como la resolución sujeta a recurso y su naturaleza jurídica. El objetivo general de estos subtemas es que ustedes, al finalizar esta sesión, puedan identificar el concepto jurídico procesal de los recursos, analizar sus fundamentos constitucionales y doctrinales, distinguir sus caracteres esenciales dentro del sistema impugnativo, comparar los recursos con otras vías de impugnación y valorar críticamente su función en la tutela judicial efectiva. El sistema de recursos constituye uno de los pilares esenciales del derecho procesal contemporáneo en el ámbito civil y familiar, donde se debaten derechos patrimoniales y extrapatrimoniales de alta relevancia como el estado civil, la filiación o la patria potestad. Los mecanismos de impugnación garantizan el control de legalidad y justicia de las resoluciones judiciales. El recurso no es solamente una herramienta técnica, es una manifestación del derecho humano al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, reconocido en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el orden constitucional mexicano. El recurso se define como un medio de impugnación ordinario o extraordinario que la ley concede a las partes y en ciertos casos a terceros legitimados para provocar la revisión, modificación o revocación de una resolución judicial por el mismo órgano que la dictó o por uno jerárquicamente superior. Autores como Eduardo J. Couture lo definen como el acto procesal mediante el cual la parte agraviada solicita la revisión de una decisión judicial por considerarla injusta o ilegal. Por su parte, Hernando Davis Echandía sostiene que el recurso es un instrumento de control jurídico de la actividad jurisdiccional. El recurso, jóvenes, como medio de impugnación en derecho civil y familiar, se define como el acto procesal utilizado por las partes para solicitar la revisión, modificación, revocación o anulación de una resolución judicial que consideran injusta o ilegal. Garantiza el derecho a la defensa y busca corregir vicios de fondo o forma. ¿Cuáles son los aspectos claves de los recursos? Bueno, tiene como finalidad demostrar vicios, irregularidades o errores en la decisión judicial que afectan los intereses de las partes. Y su fundamento se fundamenta en el derecho a la defensa, el principio de contradicción y en la posibilidad del error humano en la administración de la justicia. ¿Cómo se clasifica? Recordemos que dijimos que recursos ordinarios y extraordinarios. Cuando hablamos de recursos ordinarios, hay de dos tipos, horizontales y verticales. Los horizontales son aquellos que resuelve el mismo juzgador que emitió la resolución. Por ejemplo, cuando hay una reposición, una revocación. Y hablamos de verticales, recursos ordinarios verticales, cuando lo resuelve un superior jerárquico. Por ejemplo, cuando apelamos una sentencia ante el Tribunal de la Alzada, el Tribunal Superior de Justicia, en el caso de México, de los Estados de la República, ¿verdad? Apelando la sentencia de un juez de primera instancia. Un ejemplo más detallado podría ser en materia civil y familiar, la reposición, la revocación, la apelación, la queja, la revisión. ¿Cuál es el requisito que debe presentarse? Bueno, que debe interponerse dentro de los plazos legales, de lo contrario, la resolución queda firme y no puede ser impugnada. Bien, jóvenes, ¿cuál es la diferencia con otros medios de impugnación? Mientras que la impugnación es el género, es la acción genérica de la inconformidad, el recurso es una especie específica regulada procesalmente para atacar actos judiciales no definitivos, diferenciándose de acciones extraordinarias como el juicio de amparo.
¿Para qué sirven los recursos? Bueno, cumplen funciones específicas como control de legalidad de las resoluciones judiciales, corrección de errores judiciales en judicando o en procesando, es decir, en el proceso, en etapas procesales o en la propia sentencia judicial, unificación de criterios jurisprudenciales, garantía del proceso o del debido proceso, fortalecimiento de la seguridad jurídica. En materia civil y familiar, permiten revisar decisiones que pueden afectar derechos fundamentales como la identidad, alimentos o custodia. ¿Cuáles son los fundamentos de los recursos? Bueno, aquí vamos a apoyarnos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, el fundamento constitucional de los recursos, como ya vimos en la sesión anterior, abarca los artículos 14 y 17 de la Constitución mexicana. A nivel convencional, el artículo 8.2, inciso H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. El fundamento doctrinal, bueno, la falibilidad humana del juzgador justifica la existencia de mecanismos de revisión. Hay un fundamento político-jurídico que establece que un sistema de control interno de poder judicial debe de ser aplicado para que la justicia sea, aparte de pronta y expedita, eficaz, garantizando además, pues, todos los principios del debido proceso y salvaguardando los derechos humanos y fundamentales de las partes. Los caracteres de los recursos, pues, vamos a establecer que hay legalidad, solo existen los previstos expresamente en la ley, taxatividad, no pueden crearse por analogía, formalidad, deben interponerse en tiempo y forma, limitación objetiva, se circunscriben a los agravios expresados, efecto devolutivo o suspensivo según la naturaleza del recurso y la instancialidad que implican revisión por un órgano distinto superior en la mayoría de los casos. ¿Quiénes son los principales exponentes doctrinales? Pues Eduardo J. Couture, Hernando Davis Echandía, Piero Calamandrei, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, de los cuales ya revisamos su biografía en la sesión anterior. Las aportaciones de cada uno de ellos y de otras personas más han permitido comprender el recurso como garantía procesal y no solo como técnica jurídica. En conclusión, jóvenes, podemos decir que los recursos constituyen mecanismos esenciales de control y garantía dentro del proceso civil y familiar. Su correcta comprensión permite advertir que no son simples formalidades procesales, sino instrumentos de justicia material. Representa la posibilidad de corregir errores, uniformar criterios y proteger derechos fundamentales, consolidando así el Estado constitucional del derecho. Ahora veamos el siguiente subtema. La resolución sujeta a recurso, su naturaleza, recursos e incidentes, diferencias, etc. El objetivo general de este subtema es que ustedes al finalizar esta sesión puedan examinar la naturaleza jurídica de las resoluciones recurribles, clasificar los distintos tipos de resoluciones judiciales, diferenciar entre recursos e incidente y argumentar técnicamente su procedencia en el proceso civil y familiar. Toda impugnación presupone la existencia de una resolución judicial susceptible de causar agravio. En el proceso civil y familiar, las resoluciones pueden adoptar diversas formas: autos, decretos, sentencias. No todas son recurribles y en su naturaleza jurídica determina el medio idóneo para combatirlas. Asimismo, es necesario distinguir entre recursos e incidentes, pues aunque ambos pueden implicar controversia dentro del proceso, su finalidad y su estructura jurídica son distintas. La resolución judicial es el acto procesal emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual se decide una cuestión sometida a su conocimiento. Se clasifica de manera tradicional en decretos, que son determinaciones de trámite, autos, que son decisiones sobre cuestiones procesales, y sentencias, que son resoluciones que deciden el fondo del asunto. La naturaleza jurídica de la resolución recurrible es que es un acto procesal jurisdiccional
debe causar un agravio real y actual, debe estar expresamente prevista como impugnable en la ley, puede ser definitiva, interlocutoria o de trámite según el caso. La naturaleza del acto determina el recurso procedente, por ejemplo, apelación contra sentencia definitiva. Y bueno, aquí tenemos un pequeño esquema, un cuadro, en donde vemos cuáles son las diferencias principales entre un recurso y un incidente. Por ejemplo, en la naturaleza jurídica, el recurso es un medio de impugnación, en tanto que el incidente es una cuestión accesoria dentro del proceso. La finalidad del recurso es revisar una resolución y la de un incidente resolver una controversia accesoria. El objeto del recurso es una resolución judicial, en tanto que el incidente es una cuestión procesal específica. La tramitación del recurso se hace conforme a reglas recursivas y el incidente se hace a través de la vía incidental autónoma. Por último, el efecto de un recurso pues puede modificar o revocar resoluciones, en tanto que el efecto de un incidente resuelve cuestión sin revisar fallo principal. Un ejemplo práctico. Si se combate una sentencia por indebida valoración probatoria, se interpone un recurso de apelación. Ahora bien, si se plantea nulidad de actuaciones por defecto procesal, sería un incidente de nulidad. Para Piero Calamandrei, el recurso implica un nuevo examen de la decisión judicial, mientras que el incidente representa una controversia accesoria que surge durante el proceso. Por su parte, Niceto Alcalá Zamora y Castillo enfatiza que el recurso presupone un gravamen, mientras que el incidente puede promoverse incluso para prevenir afectaciones procesales. En conclusión, jóvenes, de este subtema podemos decir que la correcta identificación de la resolución recurrible, así como la distinción entre recurso e incidente, es fundamental para la técnica procesal. En el ámbito civil y familiar, donde la oportunidad procesal es determinante, un error en la vía puede generar la preclusión del derecho de impugnación. Por ello, el dominio conceptual de estas figuras fortalece la práctica profesional y la defensa estratégica de los derechos de las partes. No me resta más que seguirlos invitando a que estudien a fondo estos temas que son de mucha importancia vital, de hecho, para poder entender cuáles son los principios procesales y los recursos, las impugnaciones, los incidentes con las que contamos los abogados en un litigio. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.